En un video anterior empezamos a trabajar con los números racionales. En esta ocasión nos vamos a dedicar a las operaciones en este conjunto numérico. Empecemos entonces con la suma y la resta de números racionales. Como dijimos en aquel video anterior, los números racionales se pueden escribir de dos maneras. Pueden escribirse como expresiones decimales o también pueden escribirse como fracciones. Cuando los números están escritos como expresiones decimales, la suma puede hacerse siguiendo estrategias similares a las que uno sigue cuando trabaja con números enteros, que básicamente la mejor estrategia consiste en descomponer a los números con los que uno quiere operar de una manera conveniente para descomponer la operación que uno quiere realizar en operaciones más pequeñas, más sencillas de hacer. También, como vemos abajo en la imagen de abajo del centro, uno puede aplicar el algoritmo tradicional o también puede usar la calculadora. En realidad, en la vida diaria, la mayoría de la gente para hacer este tipo de operaciones usa efectivamente la calculadora. ¿Cómo procedemos cuando los dos números están escritos como fracción? Por ejemplo, como en el caso que estamos viendo, tenemos 4 quinceavos más 7 décimos. En ese caso lo que hacemos es buscar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Por ejemplo, podemos tomar respectivamente 8 treintaavos y 21 treintaavos. Y después operamos directamente como estamos viendo ahí. A veces, para simplificar la escritura, esos dos denominadores que son el mismo, o sea, en lugar de poner 8 treintaavos y 21 treintaavos por separado, se escribe lo que a veces se llama la raya larga, poniendo el denominador debajo de los dos numeradores al mismo tiempo. Eso no es incorrecto, pero a veces es poco conveniente porque tienta, digamos, a hacer simplificaciones que no serían correctas. Por otra parte, insisto, no es necesario hacerlo. A su vez, esta estrategia que estamos viendo muchas veces se mecaniza en un procedimiento que consiste en multiplicar cruzado, hacer una serie de operaciones y divisiones en las que uno no entiende muy bien lo que hace. Aquí siempre alentamos tratar de realizar las operaciones de forma razonada, más que aprendiendo algoritmos de memoria. Otra cosa que es interesante preguntarse es lo que estamos poniendo acá. ¿Hace falta que el denominador común que uno elija sea el menor posible? Es decir, el denominador común que uno elige tiene que ser un múltiplo de los dos denominadores que uno con los que uno está operando. O sea, el 30 nos sirve porque es múltiplo de 15 y de 10 al mismo tiempo. Ahora, ¿tiene que ser el mínimo común múltiplo, el múltiplo común menor? En realidad, no. Tiene que ser un múltiplo común a ambos. Si no resulta complicado hallar el menor, está bien, obviamente no está mal usarlo, pero por ejemplo, si en lugar de 30 hubiéramos puesto 150, también sería correcto. Veamos a continuación una curiosidad. Hasta ahora hemos sumado dos fracciones, también podemos sumar 3 o 4, etc. Pero ¿qué pasa si sumamos infinitas fracciones, infinitos números racionales? Acá tenemos tres sumas infinitas. En los tres casos estamos sumando todos los números de la forma que ahí está dicho, con n, donde n vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. En realidad uno podría en principio intuitivamente pensar que si uno suma infinitos números, el resultado tiene que ser infinito. Es una idea muy natural, una idea muy natural de tener, pero que en realidad no es correcta. El infinito suele depararnos sorpresas y en realidad puede suceder que uno sume infinitos números y que el resultado no sea, sin embargo, infinito. Veamos estos tres ejemplos que estamos mostrando acá. En el primero estamos sumando 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, etc. Y en realidad se puede demostrar matemáticamente que eso efectivamente da infinito. O sea, como dice ahí, puede superar cualquier valor. Puede superar cualquier valor quiere decir que si uno va sumando, agregando más fracciones, el resultado va dando cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, y de hecho se va al infinito. Es tan grande como uno quiera la suma que uno va obteniendo. Los puntitos que se muestran en la recta numérica son los sucesivos resultados que uno va obteniendo al agregar fracciones a la suma. O sea, en este caso se cumple la idea intuitiva que decía antes de que uno suma infinitos números y el resultado es infinito. Sin embargo, no siempre sucede eso. Por ejemplo, en la segunda suma, donde estamos sumando un medio más un cuarto más un octavo más un dieciseisavo, etc., el resultado da un número, o sea, no da infinito, sino que da un número, concretamente da 1. Una manera de pensarlo es con el cuadrado que apareció ahí a la izquierda. Ese sería un cuadrado de 1 por 1, donde, fíjense, hemos dividido en sucesivas partes. La primera parte, la primera mitad, que está a la mitad de la izquierda, digamos, mide un medio. Estamos pensando en el área, ¿no? Cuando digo medio estoy pensando en el área. Después tenemos un cuarto, después tenemos un octavo, después tenemos un dieciseisavo. Cada parte es la mitad de la anterior. Entonces, en realidad, cuando uno suma todas esas partecitas, lo que va a obtener es el cuadrado completo. O sea, la suma total de todos esos números es 1. Es un número finito. Y en el caso de la última suma sucede lo siguiente. También la suma da finita, da un número, pero da un número irracional, o sea, un número que no es racional. No hemos hablado todavía de números irracionales, pero ustedes saben seguramente que existen números que no son racionales.
Ahora, cuando uno suma dos números racionales, o tres, o cuatro, una cantidad finita, el resultado siempre es racional. La suma de 2, 3, 4, 5, cualquier cantidad finita, insisto, de números racionales es racional. Pero cuando uno suma infinitos racionales, sin embargo, el resultado podría no ser racional, como sucede en la suma que está abajo, que es 1 sobre 1 factorial, más 1 sobre 2 factorial, más 1 sobre 3 factorial, etc. Esa suma, si uno sigue sumando hasta el infinito, digamos así, da como resultado un número, pero un número irracional. Como dije al principio, el infinito puede darnos muchas sorpresas. Hablemos ahora de la multiplicación y la división de números racionales. Empecemos con, como antes, vamos a ver el caso en el que tenemos expresiones fraccionarias y en el caso en que tenemos expresiones decimales. Empecemos en este caso con expresiones fraccionarias. Si estamos multiplicando una expresión fraccionaria por un número entero, en realidad podemos pensar la operación simplemente usando el concepto de sumas reiteradas. O sea, como vemos ahí, un medio por 5 es sumar un medio más un medio más un medio 5 veces, que según vimos hace un momento, eso da como resultado 5 medios. Cuando estamos multiplicando dos fracciones que no representan un número entero, entonces podemos pensarlo como un área. De hecho, en realidad, cuando uno hace 5 por 4, uno puede pensar esa multiplicación como el área de un rectángulo que mide 5 de base y 4 de altura, por ejemplo. Bueno, lo mismo podemos pensar con fracciones. Digamos que queremos hacer un medio por 3 cuartos, entonces tomamos un cuadrado de 1 por 1 y lo dividimos uno de sus lados por la mitad y del otro lado tomamos las 3/4 partes, y si uno se fija el área que queda determinado por esas dos fracciones, digamos así, en este caso mirando el dibujo vemos que el resultado es 3/8. Si uno repite este mismo ejemplo con otros números, va haciendo distintos ejemplos utilizando otras fracciones, va a llegar a convencerse de que la manera de multiplicar dos fracciones es, como estamos diciendo ahí, multiplicar entre sí los numeradores y multiplicar entre sí los denominadores. O sea, como en el caso de que estamos mostrando ahí, cuando uno multiplica un medio por 3 cuartos, lo que uno hace es multiplicar 1 por 3, que me da 3, obviamente, y 2 por 4, que nos da 8. Hablemos ahora de la división. Tenemos, por ejemplo, que 6 dividido 2 es 3 y que 6 por un medio también es 3. ¿Es casualidad esto? En realidad no es casualidad, porque en los racionales la división exacta es un caso particular de multiplicación. Por división exacta decimos así, exacta, para distinguirla de la división entera, donde uno busca cociente y resto. Entonces, ¿qué relación hay entre la división y la multiplicación exactamente? Ese concepto tiene que ver con la idea de inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de un número racional A es otro número, llamado normalmente a la menos 1, que multiplicado por él nos da 1. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 2 es un medio, porque 2 por un medio es 1. El inverso multiplicativo de 2 tercios es 3 medios, porque multiplicando entre ambos el resultado es 1. Entonces, la relación que hay entre multiplicación y división es que dividir por un número es multiplicar por su inverso multiplicativo. O sea, dividir por 2 es multiplicar por un medio. Dividir por 2 tercios es lo mismo que multiplicar por 3 medios. Entonces, esta idea de que dividir en realidad es multiplicar por el inverso multiplicativo se suele traducir muchas veces como en una regla mecánica, donde lo que nos dicen es que para dividir hay que multiplicar cruzado. Sin embargo, como ya hemos dicho en otras oportunidades, nos parece más conveniente razonar lo que uno está haciendo en el cálculo más que aprender reglas mecánicas. De todos modos, los invitamos a que piensen por qué efectivamente esta idea de que dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso multiplicativo efectivamente justifica y por qué esa regla mecánica de multiplicar cruzado funciona. En resumen, entonces, dividir es lo mismo que multiplicar, o dividir, si quieren, es un caso particular de multiplicación. Cuidado, porque multiplicar no siempre agranda y dividir no siempre achica. ¿Qué significa esto? Cuando uno trabaja con números naturales, está acostumbrado a que multiplicar agranda efectivamente el resultado. O sea, cuando multiplicamos por 2, por 3, por 4, el resultado se agranda, digamos así. Y mientras cuando dividimos se achica. De hecho, en el lenguaje cotidiano suele usarse la palabra multiplicar como sinónimo de agrandar y la palabra dividir como sinónimo de achicar. Sin embargo, cuando uno trabaja con los racionales, esto no siempre es así. No siempre multiplicar por un racional, aunque sea un racional positivo, insisto, multiplicar por un racional positivo no siempre agranda, sino que a veces achica, y dividir no siempre achica, sino que a veces agranda. Les dejo como desafío para pensar en qué caso sigue siendo válido que multiplicar por un racional sigue agrandando, y en qué caso ya deja de ser válido que multiplicar por un racional agranda. Volvamos ahora a la idea de que dividir es multiplicar por el inverso multiplicativo. Esto nos permite seguir insistiendo con esta idea. No se puede dividir por 0. ¿Por qué? Veamos otra justificación de eso. En realidad, según estábamos diciendo recién, dividir es multiplicar por el inverso multiplicativo. Entonces, dividir por 0 sería multiplicar por el inverso multiplicativo de 0. Sin embargo, ese número no existe. No existe el inverso multiplicativo de 0. ¿Por qué? Porque si existiera, ¿qué sería el inverso multiplicativo de 0? El inverso multiplicativo de 0 sería un número A
que multiplicado por 0 da 1, o sea, 0 por A debería dar 1. Sin embargo, 0 por A, cualquiera sea el A que uno proponga, va a dar siempre 0, nunca va a dar 1. O sea, el 0, insisto, no tiene inverso multiplicativo y por lo tanto no se puede dividir por 0, porque dividir por 0 sería multiplicar por inverso multiplicativo y ese número en realidad no existe, no hay ningún inverso multiplicativo por el cual multiplicar. Entonces, insisto una vez más, no se puede dividir por 0. Hemos hablado entonces de cómo multiplicar dos números racionales cuando están escritos como fracción. ¿Cómo los multiplicamos cuando están escritos como expresiones decimales? Bueno, como dijimos antes, hay distintas estrategias. Una estrategia, que es la que vemos arriba en el medio, es trabajar como uno trabajaba con números enteros, que, como dijimos antes también, una forma de hacerlo es descomponer la operación que uno quiere hacer en operaciones más pequeñas, más sencillas, digamos así. Eso lo estamos viendo tanto en la imagen central arriba como en la imagen de la derecha. Otra opción consiste, por ejemplo, en escribir esos números como fracción y operar como fracciones. Ahí estamos viendo que 3,46 se podría escribir como 346 centésimos y 2,7 como 27 décimos y operamos como fracciones. También se puede usar el algoritmo tradicional que aparece abajo a la derecha, o también se puede hacer con la calculadora. Mucha gente, la mayoría de la gente, de hecho, hoy en día, cuando quiere hacer estas operaciones en la vida diaria, lo hace, como digo, usando la calculadora. ¿Cómo dividimos los números naturales a mano si queremos seguir dividiendo el resto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, no estamos haciendo la división entera con cociente resto, sino la división exacta como racionales. Entonces, digamos que queremos dividir 346 dividido 4. En principio, dividimos como uno dividiría con números enteros, lo que nos lleva a un resto 2. Pero ahora queremos seguir dividiendo. Entonces lo que hacemos, como se ve abajo, es ese 2 entero que obtuvimos como resto, lo escribimos, lo pensamos como 20 décimos. O sea, en el algoritmo lo que uno hace es agregar un 0, como estamos viendo arriba. En la realidad lo que uno está haciendo, si uno explica de dónde sale ese 0, es pensar el 2 como un 20 décimos y dividir. Entonces el cociente que uno obtiene, ese 5 que está obteniendo abajo en el medio, es 5 décimos. O sea, por eso está como coma 5, es un 5 décimos. En ese caso el resto quedó 0 y terminó la división. Si hubiera aparecido un nuevo resto, volvería un resto distinto de 0, obviamente, lo multiplicaríamos otra vez por 10, lo que lo transformaría en centésimos, y si apareciera un nuevo resto distinto de 0, lo multiplicaríamos otra vez por 10, lo que serían milésimos, y así sucesivamente. Como dijimos en un video anterior, cuando uno escribe un número racional en expresión decimal, esa expresión será finita o periódica. Ahora bien, cuando uno transforma a mano la fracción en expresión decimal, hace efectivamente la cuenta que acabamos de mostrar. Entonces les propongo ahora que piensen por qué efectivamente la expresión decimal va a ser finita o periódica. O sea, ya sabemos que es así, pero ¿cómo lo podríamos justificar? ¿Cómo hacemos la división entre dos expresiones decimales? Digamos, por ejemplo, que queremos calcular 3,46 dividido 0,4. Aplicamos acá una propiedad que es similar a lo que sucede con fracciones. Si tenemos una fracción y multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número, tenemos una fracción equivalente, es una fracción que representa el mismo número racional. En las divisiones, digamos así, tenemos una propiedad similar. Si multiplicamos el divisor y el dividendo por el mismo número, obtenemos una división que tiene el mismo cociente. O sea, si multiplicamos 3,46 y 0,4 por el mismo número, insisto, el cociente no se altera. Entonces, en este caso, lo que nos conviene es multiplicar por el mismo número de modo tal que alguno de los dos, tanto divisor como dividendo, o alguno de los dos al menos, quede como entero. Entonces, en este caso nos conviene, por ejemplo, multiplicar por 10. Si multiplicamos ambos números por 10, entonces nuestra división se transforma en una división por 4, que sí puede hacerse fácilmente aplicando alguno de los algoritmos conocidos. Vamos a proponerles ahora algunas preguntas para seguir pensando. ¿Podemos aplicar la misma idea anterior a la división entera? O sea, por ejemplo, si queremos hacer 20 dividido 5 buscando su cociente y su resto, y en realidad en lugar de 20 dividido 5 hacemos 200 dividido 50, ¿el resto se conserva? ¿Por qué? Les dejo para que piensen eso. Y estas preguntas también son muy interesantes. ¿Cuál es el espesor de una hoja en blanco? Esa sería la pregunta. Digamos que tenemos una hoja de papel y queremos medir su espesor. En realidad acá parte de la pregunta es cuál sería la estrategia para hacerlo, usando las herramientas que uno puede encontrar en su casa. O sea, por ejemplo, si uno quiere medir el espesor de una hoja en blanco, de una hoja de papel, quiero decir, con una regla común, no puede porque es demasiado pequeño el espesor para medirlo con una regla. Bueno, la pregunta es ¿cómo lo haría? Y en particular, intenten hacerlo en su casa con las herramientas que tengan a mano. Otra pregunta interesante que uno puede plantear es esto: ¿cuántos vasos de un quinto de litro pueden llenarse con una botella de 2,25 litros? O sea, ¿cuántos vasos pueden llenarse repartiendo 2,25 litros en vasos de un quinto de litro? Otra pregunta es esta: digamos que uno sabe que 11 séptimos por 6 treceavos es 66,91. A partir de ese dato, solamente con ese dato y sin realizar los cálculos,
deduzcan cuál es el resultado de 66/91 dividido 6/13 y de 76/91 dividido 11/7. Hablemos finalmente de la potenciación y radicación de números racionales. La potencia de un número racional se calcula igual que cuando trabajábamos con enteros. O sea, por ejemplo, elevar al cuadrado un número entero es multiplicar ese número por sí mismo 2 veces. Elevarlo al cubo es multiplicarlo por sí mismo 3 veces, etc. Bueno, lo mismo pasa con los racionales. 3/5 al cuadrado es 3/5 por 3/5, 3/5 al cubo es 3/5 por 3/5 por 3/5 y así sucesivamente. Como se trata de una multiplicación, se aplican los mismos algoritmos, las mismas estrategias que hemos mostrado antes. En el caso de la radicación de alguna manera deshace lo que hace la potenciación. O sea, por ejemplo, si 3/5 al cuadrado es 9/25, la raíz cuadrada de 9/25 es 3/5. O sea, la raíz cuadrada de 9/25 es un número que elevado al cuadrado es 9/25. Cuidado acá hay una cosa interesante que hay que decir, que ahora diremos solamente una introducción y desarrollaremos más extensamente en otros videos, que es lo siguiente. Cuando uno calcula la raíz cuadrada de 4, con la idea que estábamos diciendo recién, la raíz cuadrada de 4 sería un número que elevado al cuadrado es 4. Pero en realidad hay dos números que cumplen esa propiedad. 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4. Sin embargo, la raíz cuadrada de 4 es 2. Desde hace un tiempo, de hace unos 20 o 30 años, se opta por definir las operaciones de modo que sean lo que en matemáticas se llaman funciones, que básicamente quiere decir que uno quiere que las operaciones tengan un único resultado posible. O sea, la raíz cuadrada de 4 tiene que tener un único valor, no puede ser 2 y menos 2, sino que tiene que ser solamente uno de ellos y se elige el positivo. O sea, la raíz cuadrada de 4 se define como 2. Eso no quita que la ecuación x al cuadrado igual a 4 tenga dos soluciones. O sea, la manera en que se resuelve la operación x al cuadrado igual a 4 no es solamente pasando al cuadrado como raíz, sino que aparecen otros conceptos. Insisto, esta idea la vamos a desarrollar más adelante. Por ahora lo que tenemos que tener claro son estos dos conceptos. Por un lado, hay dos números diferentes que elevado al cuadrado dan 4, que son 2 y menos 2, pero solamente uno de ellos es la raíz cuadrada de 4 y ese número es 2. Raíz cuadrada de 4 es 2 entonces y no más menos 2 o 2 y menos 2 como a veces se decía hasta hace algunos años. Finalmente, ¿podría haber potencias negativas? ¿Esto quiere decir potencias con exponente negativo? Sí. Y en realidad ya hemos mostrado una. Por ejemplo, el inverso multiplicativo es a la menos 1, el exponente es negativo. Y justamente las potencias negativas tienen que ver con el inverso multiplicativo. En realidad, elevar a la menos 1 es calcular el inverso multiplicativo. Elevar a la menos 2 es elevar al cuadrado el inverso multiplicativo. O sea, 3/5 a la menos 2 es 5/3, que es el inverso multiplicativo de 3/5 al cuadrado. Esta idea de que en realidad elevar a potencias negativas nos va dando, tiene que ver con multiplicar por los multiplicativos, tiene que ver con nuestro sistema de numeración. En realidad, nuestro sistema de numeración en base 10, nuestro sistema posicional en base 10, trabaja con potencias de 10 justamente. O sea, concretamente, el número 5342, esa cifra 5342, representa que lo que uno está haciendo es 5 por 10 al cubo, más 3 por 10 al cuadrado, más 4 por 10 a la 1, más 2 por 10 a la 0. En realidad, cuando uno trabaja con racionales, esa misma escritura decimal, digamos, se extiende a potencias negativas de 10. Entonces, cuando uno tiene 1,25, en realidad, lo que uno está teniendo es el 0,25, digamos, los dígitos detrás de la coma representan un 2 por 10 a la menos 1 y un 5 por 10 a la menos 2. Si hubiera otra cifra detrás del 5, sería un número que se multiplica por 10 a la menos 3, después sería un número que se multiplica por 10 a la menos 4 y así sucesivamente. En realidad esta idea también puede extenderse a otras bases de numeración. Cuando uno trabaja en lo que se llama base 2 o sistema binario, en ese caso uno trabaja con potencias de 2 y de nuevo uno puede trabajar en números decimales, o sea, números racionales, perdón, en base 2, y en ese caso los números detrás de la coma, que siempre son unos y ceros en el binario, esos números multiplican a potencias negativas, pero en este caso potencias negativas de 2. Con esto hemos terminado por ahora. Muchísimas gracias. Buenas tardes.